Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí, en expectativa, en este en vivo que decidimos realizar el día de hoy con motivo de la desaparición física del Papa Francisco y además de que ya pronto será iniciado el cónclave mediante el cual será elegido un nuevo Papa. Ahorita están en las reuniones cardinales, en las organizaciones cardinales, si no se me equivoco, Las con- para congregaciones cardinales para ir discutiendo algunos asuntos relacionados con eh, situaciones propias de la iglesia desde diversos puntos de vista, tengo entendido yo, desde diversas perspectivas en cuanto a doctrinales y sociales, etcétera, y políticas inclusive, porque si bien es cierto, perdónenme, no sé qué me pasa, la iglesia en este momento en que estamos en el mundo no escapa a la política y es parte de todo lo que en ella sucede, está influenciado por factores políticos, además fundamentalmente de los doctrinales, pero la política está presente. Y en este cónclave la política no es la excepción, todo lo contrario, creo que en este momento en todas las conversatorios que yo he escuchado, los, los programas que se han planteado, el asunto político está presente y sobre todo dando ya algunas nombres de personas que pueden ser posibles papas, que también pues existe una tendencia que porque hay 108 papas que fueron cardenales que fueron nombrados por el Papa Francisco, pudiera haber una tendencia progresista, que era la tendencia que eh, Francisco nos demostró en su actuación, inclusive en dos de sus primeras encíclicas papales. Entonces, Juan Pablo, con esta antesala, yo me quedo con esto de Francisco. Para mí fue un hombre que parecía, a mi juicio, lo puedo comparar con un padre de ciudad, de pueblo, que atendía a su rey desde la misericordia, la compasión y la humildad, y que obviamente no se desvinculó de la política porque lamentablemente tomó el Vaticano posesión sobre algunas agendas políticas que existen, ¿verdad? Y eso lo llevó a que hubo gente que se acercara a la iglesia y gente que se alejara de la iglesia. Entonces, uno de los temores que existen actualmente es que esa gente que se ha acercado se vuelva a ir. Entonces, ¿cómo tú puedes analizarnos este panorama que se plantea hoy en día con respecto a la elección de un nuevo papa y lo que hemos dicho en el título de nuestro en vivo de evitar que haya un sigma en la Iglesia Católica? Bueno, las, eh, um, la opción de que haya un sistema propiamente, es decir, que un grupo diga, como pasó, por ejemplo, durante el Concilio Vaticano II, donde Monseñor Lefebvre, Uh un francés, dijo: yo no reconozco estas nuevas enseñanzas de este concilio, y lo cuestionó desde un punto de vista dogmático y desde un punto de vista canónico también, porque el concilio Vaticano II se convocó para temas pastorales, pero también un poco temas dogmáticos. Entonces, a partir de ahí fue óbice para que alguien dijera: bueno, yo no conozco a esta iglesia y por tanto él, como obispo, hizo unas ordenaciones de otros obispos que son legítimas desde el punto de vista sacramental, pero que son, desde el punto de vista del derecho canónico, son ilegales. Entonces, -huh. que una cosa sea anticanónica no quiere decir que no tenga efecto. Entonces, ¿qué produjo? Produjo un cisma pequeño, pero significativo, donde hubo una pequeña fractura de la iglesia en los años 60. Ahora, con los alcances mediáticos,
con posturas tan enfrentadas que nunca se había visto de esta manera. Se habla de la posibilidad de facciones muy tradicionalistas en el seno de distintas congregaciones, órdenes religiosas, institutos de vida consagrada, largo, etcétera, pudieran dar un paso al frente y decir: yo no me reconozco en esta iglesia si una línea progresista se instala. Por otra parte, a partir del funeral de Francisco, que fue multitudinario, o sea, todos los eventos de la plaza no ha estado vacía un solo día. A partir de acá viene una reflexión, es decir, los medios porque Papa Francisco, perdón, el Papa Francisco no, pero el papado se dirige a todo, y como liderazgo espiritual nos acostumbró a un liderazgo dócil, a un liderazgo que habla de una manera muy llana, a un liderazgo que se puede asimilar a lo que tú decías, ¿no? Se puede asimilar al curita de pueblo, de aldea, de barrio, que tiene una llegada muy especial con la gente. Ya no estamos hablando de grandes discursos teológicos, de grandes composiciones, estamos hablando de un lenguaje llano, sereno, con ejemplos, a veces ejemplos muy cotidianos, ejemplos muy rudimentarios, pero que tuvieron un alcance tal que es una sensibilidad que yo veo difícil de apagar, porque realizó una institución a la que nada más se la miraba para criticarla. No se la miraba más. Nosotros no tenemos una comunicación más o menos eficiente desde Juan Pablo II, que Juan Pablo II también tuvo ese don de saber transmitir, y te pongo un ejemplo llano. Uno ve de Juan Pablo II, uno puede ver reels, memes, cuestiones de Francisco también, y hay un interregno, no está Benedicto. Entonces, pero fíjate algo, ¿sabes qué? Escuché que alguien dijo, Juan Pablo era un papa para verlo, Benedicto era un papa para escucharlo, y Francisco fue un papa para tocarlo. O sea, son tres maneras de comportarse, de mostrarse, porque el erudito allí, el erudito teólogo era Ratzinger. Pero fíjate que pastoralmente tuvo grandes dificultades, por edad y quizá por otro. En este sentido, de cara al futuro, yo creo que aquí hay varios problemas que abordar. El primer problema que hay que abordar es que no se caiga, es cuidar la casa, que no se caigan los pilares que la sostienen, porque eso sería muy grave y no sabemos contemporáneamente qué alcances pudiera tener. Contemporáneamente los alcances pueden ser potencialmente grandes o no, pero la potencia está. Y por otra parte, desde fuera, yo creo que sí se quiere seguir con una línea donde a la iglesia, o más bien a la institución que es el papado, se la voltea a ver, porque la iglesia nunca está ausente. La iglesia siempre está en la educación, en la salud, en la vida diaria, en la sociedad. Pero siguiendo este perfil, yo creo que aquí la solución óptima sería la elección de un perfil pastoral que tenga que desde el punto de vista político y desde el punto de vista doctrinal sea una persona muchísimo más serena que lo que lo fue el Papa Francisco, que nos deja hace poco. Entonces allí se perfilan personas muy interesantes. No ha estado en las quinielas, por ejemplo, nadie pone a Tolentino de Mendoza, que puede ser una gran solución, porque Tolentino... ¿Ese brasilero o portugués? No, es portugués, porque Tolentino, siendo portugués, habla la lengua del país con más católicos en el mundo, que es Brasil. Entiende lo que implica la ausencia de la iglesia
o del Estado en el Brasil, que es lo que ha suscitado la proliferación de sectas y de movimientos allí. Y es un hombre muy culto, es un hombre que sabe y que nunca ha tenido acción una categoría política en su vida. Nunca ha hablado de neoliberalismo, tampoco de comunismo, nunca ha utilizado en todo lo que yo he buscado una sola categoría política. Esto es muy importante. Claro. Entonces por ahí se va a perfilar lo que se está buscando. También no sé si Tagle si lo nombran mucho, no sé si Tagle tiene esa característica, no conozco. De todas maneras, aquí pueden elegir a uno prudente una vez en el ministerio no sea prudente, ¿no? Entonces, aquí el elemento sorpresa siempre va a estar, primero porque la naturaleza de la elección es secreta. Y segundo, además de la naturaleza de la elección, la propia naturaleza humana, el hombre cambia. No es lo mismo ser soldado a ser capitán o a ser coronel o a ser general. No es lo mismo. Entonces tú puedes agarrar un perfil, por ejemplo, a Juan 23 lo eligieron para que se muriera. Es feo decirlo, pero hay veces donde la división es tan grande y la iglesia no, los cardenales, o sea, la alta dirección, vamos a decirlo así, no quiere que salte, que se asome a los medios el hecho de que ellos están divididos, entonces dice, vamos a elegir al más viejito y vamos a posponer esta elección. Es como una prórroga. Entonces eligen al hombre más anciano y más enfermo. Yo creo que esa es una opción que de verdad yo creo que tienen que abstenerse de poder hacer, que siempre ha sido el truco, la salida fácil. Así eligieron a Juan 23. Vamos a elegirlo a Roncalli para que nos dure 2-3 años y buscar un mejor perfil para el futuro. Y Roncalli metió una reforma y unas transformaciones grandísimas. Y sin embargo, fíjate, el que propuso e inició el Concilio Vaticano II. Es él. Entonces, no podemos saber. Y también aquí aquí estar en esa responsabilidad es muy difícil, ¿no? Porque de hecho la habitación donde el Papa se va a revestir de la nueva sotana cuando lo eligen se llama el Salón de las Lágrimas, porque tener esa responsabilidad ante Dios, y por eso hay que ser muy humilde, ojalá y el Papa no sé si por su manera de ser muy coloquial, él dijo, hay mucha gente que quiere que yo me muera, pero aquí estoy, ¿no? Cuando salió del hospital. A mí eso me pareció muy feo. Y ese tipo de actitud. Perdón, no te escuché bien, Juan Pablo. ¿Qué pasa? Que mi hija está hirviendo agua para hacer una pasta y ya me tiene loca. Ajá. Cuando el Papa Francisco estaba en el hospital y salió, o no, estando en el hospital todavía dijo, hay gente que quiere que yo me vaya, pero aquí estoy, ¿no? Eso me pareció muy feo, o sea, eso lamentablemente... Claro, eso totalmente falta de caridad. Entonces, cristiana, falta de caridad cristiana fundamentalmente. Pero es tan feo que él lo diga como la gente que lo hizo, ¿me explico? Claro. Lo que pasa es que ¿qué es lo que va a saltar a los medios de comunicación? Lo que dijo él. Entonces, aquí a veces los sectores eclesiales se quejan de que que los medios dicen y tal, pero ¿cómo no van a decir los medios si tú das pie para que hablen? Entonces, aquí... mira, el domingo cuando el Papa salió a dar la bendición Orbi, que yo lo vi, él casi no pudo hablar. Se estaba ahogando. Sí. O sea, el Papa estaba muriéndose. Ya el Papa sabía que estaba. Yo creo que eso fue una temeridad. O quiso dejar esa imagen, no. Pero a lo que lo ponchan, le ponchan la cara. De repente la propia necesidad humana de decir adiós también pues. Y de lo que sí es algo que queda obvio, es que gobernó hasta el último minuto. Es correcto. Se murió tomando decisiones, que es una de las realidades más fuertes de ese.
es que ellos gobiernan hasta el que dan el último aliento. O sea, estando en el hospital muy grave, firmó la erección de una diócesis y Mira, tomó... y que de hecho se dijo que había canonizado a José Gregorio Hernández porque sabía que si venía un papa europeo no lo iba a canonizar. Y él quiso dejar eso. Y él quiso dejar eso. Entonces, estamos ante una realidad también y nosotros no sabemos si él no hubiese sido papa, a lo mejor estuviese vivo, porque el ritmo de trabajo es otro. Entonces, nosotros También. estamos de que el papa es el jefe de Estado que toma mayor volumen de decisión por hora. No hay otro jefe de Estado que tome tantas decisiones de manera tan rápida y de manera tan absolutamente burocratizada. O sea, lo que llega a los papas llega muy licuado y llega muy filtrado. O sea, es como que firma. Entonces, pero ya va. O sea. Entonces, aquí son micro decisiones que son importantes. ¿Me explico? Entonces, el ritmo de trabajo, además de comparecer en público, tener presencia, hacer una audiencia, un viaje, lo que sea, también es muy importante en este tipo de funciones. Entonces, es un gran burócrata, es un gran pastor, tiene demasiada responsabilidad y eso desgasta. Entonces, también yo tendería a pensar que lo óptimo y lo prudente es que elijan un perfil y un perfil que pueda durar más allá de una década, porque eso estabiliza las situaciones. Una situación estabilizante en este momento yo veo que es la más ideal en estos términos, y yo creo que pudiera darse, porque si hay algo que no respetó Francisco tampoco y que aportó mucho adentro, es el tema de los espacios. Se saltó espacios. Él lo podía hacer, pero es verdad que había casi un siglo donde no había esos saltos de poder. Entonces, cada grupo, Por ejemplo, Juan Pablo. por ejemplo, algunas diócesis en Italia que siempre las ocuparon Comunión y Liberación, que siempre las ocuparon personas cercanas a Comunión y Liberación, o gente de Comunión y Liberación, o gente de Opus Dei o de algún tipo de congregación, y Francisco viene y se lo salta y nombra otros, ¿no? Ese tipo de saltos que pudieron ser justos, pudieron ser valientes, no lo sabemos, pero este tipo de estrategias son muy difíciles de digerir cuando la práctica y la tradición, cuando tienes una práctica y una tradición de cientos de años, ¿no? O en el caso de algunos grupos no son de cientos de años, sino que son de 4 décadas, 3 décadas, pero que es bastante tiempo y que ha sido reiterado. Entonces, ese tipo de espacios habría que equilibrarlos mejor, porque de todas maneras a Benedicto no le encantaban los jesuitas, a No. Juan Pablo II tampoco, pero siempre hicieron contrapesos internos, nunca optaron por cierres, intervenciones o medidas radicales, porque si tú sacas a los jesuitas de la iglesia, tú provocas un cisma, porque los jesuitas tienen universidades, hospitales, los jesuitas tienen de todo. O sea que si los jesuitas quisieran un día decir, vamos a hacer una religión propia, vienen y la hacen. Y muchas órdenes religiosas pueden hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque los cambios que él quiso introducir desde arriba, tan abruptos, te pueden generar escenarios de ese estilo. Una pregunta, ¿y cuántos de esos cambios que hizo él pueden ser reversibles por un siguiente papa? ¿Ah? Siempre son reversibles, o sea, desde el punto de vista canónico, acordémonos de que por lo menos el tema de la doctrina social con Laudato Si, eso va a quedar porque está escrito. Pero la doctrina social de la iglesia, que se llama doctrina, pero se llama doctrina como sinónimo de enseñanza, no como. Entonces, no es una ley, no es una ley.
Entonces otro papa le puede dar otro sentido, la puede reorientar. A mí me parece que sería sano que incluso lo hiciera, porque Francisco la izquierdizó demasiado. Entonces, como estaba hablando contigo, un cristiano de derecha o de izquierda, no importa dónde sea, llega a cristianizar la política. Entonces es muy distinto cristianizar la política y la visión de las cosas a politizar el cristianismo. Yo creo que Francisco se fue por este segundo lado y eso fue un movimiento bastante imprudente. Ahora sería necesario una doctrina que siga hablando que hable de problemas contemporáneos, migración, ecología, diversos temas, pero desde una óptica muchísimo más cristiana y muchísimo más genérica, de manera tal de que unos y otros nos podamos encontrar ahí, no como liberales, no como socialdemócratas, no como ninguna de estas categorías, sino como cristianos, que yo creo como que... cristiano. Estoy de acuerdo contigo plenamente, porque el asunto es esas posturas que se toman y que inclusive se llevan a firmar, a ser parte de convenios que influencian la vida de todos los seres humanos en el corto y mediano plazo. Yo pienso que la iglesia tiene que ser un poco más comedida en ese sentido para a la hora de tomar decisiones o tomar partido. Y, Porque la iglesia es de todo, la iglesia es de todo. y que hay... Y cuando digo que es de todo, me refiero no solo a cristianos, porque se supone que la iglesia quiere además atraer más gente, que se sume más gente, y entonces necesitamos más buscar la concordia. Y eso sí, respetándonos todos, ¿ok? Bueno, pero No tomando partidos extremos por unos o por los otros. sí, bueno, precisamente como no lo habíamos comentado, hay que ser prudente con esto también, porque la iglesia jerárquica es una gerontocracia, prácticamente a efectos prácticos. No hay gente joven en esa jerarquía, mientras más longevo y más experiencia, es la longevidad y la experiencia la que te van dando posicionamiento. Entonces, corremos el riesgo, yo corro el riesgo, como el que corrió Francisco, de que él llegó con una teología que estaba pasada de moda, o sea que él le pudo dar un enfoque algo moderno, porque se la imprimió él mismo o porque se lo dieron los medios, pero él llega con una teología un poco trasnochada y un poco de modé, porque cuando él se formó, esa era la moda, eso era lo que la jerarquía no dejaba ascender, y cuando él llegó, la pudo transmitir con mayor libertad y pudo dejar a otros que la transmitiera, pero a veces yo sentía que me estaba hablando alguien de los 60 o de los 70. Entonces hay que tener cuidado con eso también por los temas generacionales. Entonces tenemos temas generacional, temas de sensibilidad muy diversos que implican necesariamente, además que a largo plazo es muy negativo, que la iglesia pierda la autoritas. La iglesia tiene que tener autoritas sobre las ideologías, porque las ideologías son modas. Hoy se pone una ideología de moda y mañana deja de estar de moda. Cuando salió el fascismo estaba muy de moda. Ahorita se dice que no, pero la realidad es que el fascismo... Ahora se llama fascista a todo el que es contrario a una tendencia. Pero, Pero no tiene que ver con eso. Esa es una tergiversación contemporánea, pero Es cuando salió el... correcto. Pero pensar que la organización social podía y puede estar toda ordenada armónicamente por el Estado, es algo que se pensó y se piensa y que estuvo de moda en su tiempo, pero ya no está de moda. Pero el cristianismo tiene que trascender esas modas. El cristianismo tiene que trascenderlas. Hoy pasaban al Papa el cortejo fúnebre por el Coliseo Romano, y una persona muy sabia vino y dijo, porque eso yo lo vi por redes sociales, que paradójico, ¿no? Que la ciudad, el epicentro político del mundo que rechazó el cristianismo, mira cómo se rinde ante
ante ni siquiera ante el Papa vivo, ¿no? Y de hecho en el Coliseo se hacen viacrucis y se hacen cosas, pero esa impronta. Entonces, ¿cómo consigues tú eso? Bueno, eso se consigue a través de que el cristianismo trasciende las ideologías, trasciende los sistemas políticos, trasciende los sistemas económicos. Entonces, yo no me puedo casar con un sistema económico, con un sistema político. Yo no me puedo meter ahí. Y todos los papas lo han dicho, menos el Papa Francisco, que tuvo ese error. Pero no siendo él perfecto. Para algunos no es un error, para nosotros creemos que es un error. Para mí fue un error. Para mí también, en este sentido fue un error. Él mismo, a él le preguntó un periodista por qué eliminó, por qué quitó, el Papa Benedicto autorizó que se cultivara y se enseñara otra vez los ritos latinos antiguos antes del Vaticano II. Y el que quería hacerlo lo hacía y el que no daba igual, pero lo liberalizó. Y Francisco lo restringió y sale una entrevista ahora donde le pregunta ¿por qué usted restringió eso? Si es intrascendente, o sea, no, porque se estaba convirtiendo en ideología. Se estaba convirtiendo en ideología. Fue la respuesta de él. Yo no entendí. El que se hiciera el uso de latín en algunas ceremonias, sí. Ese tipo. No, eso, yo creo que eso tenía que ver, de hecho, eso es parte de la misma iglesia, eso es parte de la historia de la iglesia. Bueno, lo que hablábamos antes del enemigo. Perdón, en el cónclave no va a haber un idioma común. Pero, antes los cardenales se comunicaban por el latín, era su idioma, ¿verdad? Ahora no. ¿Cómo? Imagínate a alguien que no habla inglés. ¿Vendrá un traductor o a través de un pinganillo o algo? ¿Cómo? Yo creo que todos son lo suficientemente cultivados como para hablar inglés, pero son, bueno, ahí se ha comentado mucho en los medios, de todas maneras que la comunicación va a ser bien dura, pero el tema está en que fíjate lo trasnochado que él estaba con los temas políticos, que le preguntan por algo 100% doctrinal, 100% doctrinal, 100% litúrgico, y él responde con una categoría política. Él estaba muy politizado y nunca dejó de estarlo, nunca. Entonces, además el conflicto feo que tuvo con Milei, ahora se lo afean a Milei, pero él también buscó, o sea, aquí hay error de parte. Eso fue una pelea casada entre dos. Así de sencillo. Pero los dos, pero es que esa pelea, los dos se contestaron y se contestaron durante mucho tiempo hasta que se reconciliaron, pero esto no debió pasar. No debió pasar. Eso no debió pasar. El que queda un poquito mal es Milei, porque se murió pero es una cosa de que el que se muera primero, o sea, hubiese quedado mal el otro si hubiese sido al revés. Entonces, esto es peligroso, porque él, como vuelvo a insistir, hay que quedar por encima de las ideologías. Entonces, por eso yo creo que se ha nombrado mucho a Leo Burke esta semana, pero Leo Burke se dice o lo relacionan, de repente lo relacionan por maldad, para minarle la candidatura, ¿no? Pero lo relaciona mucho con Donald Trump, entonces por ahí perdió chance. Pero creo que también hay otro cardenal que es Mueller, que también es norteamericano, que también dice que puede ser papable, de lo que yo he escuchado. ¿Ah? Y Timothy Dowland también, a mí me gusta mucho Odilo Scherer, que yo no sé si Odilo, que es arzobispo de Río de Janeiro, emérito, yo no sé si él tiene 80, yo creo que él va a participar. Él va a participar, pero ya está bastante mayor, no sé si ha llegado a los 80, porque es como Sara, si cumple 80 años en estos días, si le agarran los 80 años con el cónclave, no puede ser elegido papa. Que también es uno de los que se habla de los conservadores como que más de línea más dura, a nivel doctrinal. Pero Sara sabe comunicar. El tema triste de todo esto es que si tú eliges a un Sara, los medios van a decir, eligieron a una facción y a otra. ¿Por qué? Porque metieron
las categorías políticas, y ahora que ya las metieron es difícil sacarlas, porque ¿cómo le explicamos al mundo? ¿Cómo le explicamos al mundo cómo se mueve eso? Tiene que ser a través de ejemplos que la gente pueda entender. ¿Y qué es lo que puede entender la gente? Las elecciones, que son cada 4, cada 5 años. En cambio, los conclaves, yo nada más he vivido 3 en la vida. Y por temas de que Benedicto renunció, porque si no hubiesen sido 2. Entonces, Fíjate una explicarlo es difícil. cosa, dicen que además si llegara a ser para Sara Papa, entonces está lo de la profecía esa del Papa Negro, ¿no? Pobre, Cuestión que yo no creo en esa profecía, ¿ok? pobre, Este, él es un gran perfil, pero él tiene en contra, todo esto es importante. Y pensar que ellos no piensan en esto es caerse a cuento. Ellos piensan todo. O sea, si nombran a Usara, le va a caer el tema del conservadurismo y le va a caer el tema que es el Papa Negro, que viene el fin del mundo, que yo no sé qué. Esa es una cosa que va a ensombrecer la elegibilidad de un papa que venga de África, que me gustaría mucho. a mí también. Porque él ha resignificado el tema de dignificar los pueblos africanos a través de la civilización, a través del cristianismo, a través de la educación. Y eso es un mensaje que yo veo en él muy poderoso, además que tiene un gran perfil intelectual y pastoral. Y en África el catolicismo ha sido mucho. Una cuestión que yo veo que tienen abandonada es América Latina. América Latina es el gran pulmón católico. Lo era Europa a principios del siglo XX y ahora lo es América Latina, pero América Latina no tiene, yo no veo que tenga mucha presencia. Mira, O sea, una representatividad, un personaje que pueda ser... Hay más estadounidenses que latinoamericanos, o sea, que nosotros estamos viviendo el mundo al revés. Estados Unidos es más católico que nunca y América Latina es más protestante que nunca. Aquí estamos, el mundo evangélicos, o sea, los cristianos evangélicos se han tomado mucha gente de la iglesia para sí. Se han tomado mucha gente, o han acogido pues mucha gente. Ahora, Juan Pablo, ¿cuáles son los retos que tiene a los que tiene que hacer frente un nuevo papa? Por ejemplo, el asunto de la participación de los divorciados que se casan de nuevo en la comunión. Eso lo dejó pendiente Francisco, no pudo lograrlo. Eso... Igual que lo que se refiere a la bendición de matrimonio de personas del mismo sexo, tampoco pudo lograrlo. A lo que se refiere al aborto, obviamente que no lo va a lograr, ni creo que lo logre ni él ni nadie. Pero el Papa Francisco nunca flexibilizó en temas de aborto. Nunca flexibilizó, por supuesto, pero como si hay demandas, me refiero a las demandas que hay alrededor. Lo primero que tiene que hacer un Papa nuevo es las finanzas internas. El Vaticano tiene un déficit de 46%, 47%. Eso es lo primero que tiene que atacar ahí. Sanear esas finanzas y sacar tanta corrupción del Banco del Vaticano, ¿viste? Esas finanzas las tiene que sanear. Eso es lo primero que tiene que resolver en primer lugar, ¿no? Por un tema interno. Quizá es el tema que menos sale hacia afuera, porque es el menos controvertido, pero yo creo que tiene que ser una de las prioridades. El segundo, tienen que mirar hacia América Latina, porque la secularización de América Latina va a un ritmo pero bestial. Y la protestantización te anuncia una secularización atroz. Hay un dato sociológico. Te lo veo que yo en Chile, discúlpame que te interrumpa, en Chile, aquí donde yo estoy, hay zonas populares donde tú vas y en menos de 1 kilómetro ves hasta 5 iglesias evangélicas. Porque son un negocio y son una franquicia grosera. Yo también tengo que decir la verdad, pero la protestantización te va a llevar a una secularización. ¿Por qué? Porque los protestantes no perseveran. Los protestantes, sobre todo el evangelicalismo, son evangélicos,
son practicantes solamente la primera generación. Ya la segunda generación ya se olvidaron de eso. ¿Por qué? Porque los imperativos morales son fuertes, porque la carga es fuerte, porque además yo pienso que hay un problema antropológico y un problema profundo con el evangelicalismo. Pero eso es otro tema. El tema es, por ese elemento, América Latina se va a terminar de secularizar. Y a mí me llama mucho la atención que América Latina, teniendo la mitad de la Grey, todavía no tiene la mitad de los cardenales. Entonces, si hay un idioma en el cual se debieran comunicar por lo menos la mitad del colegio, pienso yo, es el español. Y esto no ha sido posible. ¿Por qué? Porque económicamente el crecimiento de la Iglesia en América del Norte es potente, porque ha sido más consecuente y porque en Estados Unidos no tienen la contaminación gravísima y grandísima de la teología de la liberación, que es un error también. En Estados Unidos todavía queda esa historia y que a esos muchachos rebeldes y toda esa gente, tú sabes, de algunos países también lo tienen, lo añoran así como bandera, como añoran lamentablemente la figura de ese satánico que fue el Che Guevara, porque yo no entiendo cómo lo ven como un mito y todavía hay gente que lo añora. Claro, pero mira, esto es muy importante. Quiero apuntar sobre la teología de la liberación, pero la teología es otro factor que ha secularizado muchísimo. Pero la teología de la liberación, o sea, si tú metes el marxismo es un pensamiento a través del cual lo que importa primero es un pensamiento economicista y es un pensamiento materialista. Lo que está es la materia. Entonces, si yo me preocupo únicamente de las cosas concretas, materiales y sociales, yo pongo la fe en un segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un fenómeno que se ha dado en Brasil. En Brasil, la gente pobre, mucha gente pobre de muchas favelas, va a instituciones católicas a arreglarse la dentadura, a que lo atiendan socialmente, a recibir un servicio. Pero la religiosidad se los da el telepredicador. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, con la proliferación de la teología de la liberación y de esa especie de pelagianismo, que es una cosa muy católica por demás, hay que decir las cosas son, se empezaron a convertir las iglesias en un centro de ayuda social, y eso también eso es desembocarnos demasiado por uno de los dos carriles que hay que atender. Entonces, que es parte de, pero no es la razón de ser, porque o sea, cada quien tiene su razón de ser. Ahora, que tú puedas apoyar iniciativas de esa índole, promover acciones de los gobiernos para que esto suceda, todo eso no quita que deje de tener obras de misericordia, que deje de hacer obras de misericordia, pero cuando lo tomas como parte de y lo hace una constante, yo creo que se desvirtúa, se deja desatender otras cosas que son las primordiales. Y hay dos países muy secularizados y con grandes retos para la iglesia que se entregaron a esta óptica, que son España y Brasil. Entonces tú ves en los años 90 las deserciones, las laicificaciones de sacerdotes fueron muchísimas, enormes. O sea, la burocracia vaticana se llenó de solicitudes para laicificar sacerdotes porque habían tomado el camino político, habían tomado una visión de las cosas tan materialistas que terminaron siendo padres de familias, políticos, sindicalistas, es decir, se desvirtuó su propósito y perdieron su vocación y perdieron su apostolado por estarse metiendo de lleno a tales grados en aventuras que son políticas, olvidando los sacramentos, olvidando que su misión también es espiritual. Entonces, este tipo de problemas los ocasionó ese tipo de pensamiento que ya estaba muy erradicado en la iglesia, pero que ha tenido un nuevo impulso muy importante, no solamente a partir de Francisco, eso también es verdad, sino porque el pensamiento contemporáneo ayuda muchísimo a que surjan innovaciones teológicas donde se le prestan atención, porque en la academia predomina la izquierda y porque en los sectores predomina la izquierda, en los sectores académicos siempre va a predominar
izquierda, pero a mí me molesta y a mí yo que tengo alguna formación, yo no tengo toda la formación, pero tengo algunos apuntes, digámoslo así, yo he tenido que escuchar de teólogos católicos que la teología católica es atrasada, que hay que mirar la teología protestante. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces se van a los autores alemanes, que son todos luteranos, se van a otro tipo de cosas. Entonces, a fuentes que no son las católicas, que no han sido las tradicionales. ¿Cuál es la fuente primaria para desarrollar una teología? Explícame tú. ¿Cuál crees tú que es la fuente primaria para hacer teología? la filosofía. ¿Ah? La filosofía, fundamentalmente, la filosofía. ¿Pero de dónde se toman? ¿De dónde se toma eso? Bueno, se toma de los primeros siglos, ¿no? Pero si yo ahí estoy claro. O sea, lo que te quiero decir es, nosotros, ¿verdad? La iglesia, su historia, ¿está dónde? La historia, por lo menos a nivel de preceptos, de maneras de concebir la vida, de forma de relacionarnos entre unos y otros, está en la Biblia. Y a partir de allí y del desarrollo después de la muerte de Cristo, de todos los que vinieron posteriormente, se fueron desarrollando algunos fundamentos y algunos dogmas que no estaban. Que hay que decir que la Biblia es un códice que viene de un decreto del Concilio de Nicea. Entonces, la iglesia también tiene unas actitudes críticas que son muy positivas. Hay cosas donde la iglesia debería criticar si no se critica, y hay cosas donde la iglesia debería alabarse más a sí misma y no lo hace. Se dan estas contradicciones. A mí se me ha planteado, y a muchos que hemos sido formados, yo vengo de educación secular, pero como uno viene de un país cristiano, igual, o sea, yo estudiaba en un colegio secular y a mí me enseñaron cosas del cristianismo porque está ahí. Eso no se puede evitar. Entonces, a mí también me enseñaron que la iglesia antigua era una iglesia cerrada, obtusa, horrible, que eso no servía para nada, que eso se daba que la se la daba el espalda, o sea, unos disparates que desprecian la historia de la iglesia, y uno poco puede caminar por ahí. O sea, ese camino es muy peligroso. Creo que hay que conciliar el pasado sin negar el presente y el futuro. Y nosotros no podemos dar marcha atrás. Lo que sí podemos hacer es tener una mejor visión de las cosas para mejorar lo que hay. Yo no puedo ir al futuro solamente basado en mi presente. Yo tengo que ver mi historia, pero necesitamos cambiar el crisol con el que vemos la historia. Tu base, tienes que ver tus bases. Sí. Tus bases. Porque si no ves las bases, ¿cómo continúas haciendo la historia? Claro, entonces... Al ir y venir de cada uno, o a lo que cada papa, o lo que cada... Entonces, ¿dónde van a quedar los cimientos verdaderos y reales? Claro. No sé si me estoy explicando. Los fundamentos. Entonces, eso hay que mantenerlo. Ahora, que puedan, vamos a decir, aplicarse de una manera distinta, pero siempre con base en esos fundamentos. Claro. ¿Okay? Cambia la forma, pero no cambia el fondo. De eso es lo que se trata la innovación en pastoral, pero que no puede ser una innovación en doctrina. ¿Por dónde? Si esto es un tema también, por eso es peligroso estar poniendo las cosas en la doctrina social, no tanto, pero en otras cosas hay que ser más cauto. O sea, se necesita una institución que tenga una verdadera vocación de arbitraje de los diferentes, porque la iglesia es tan grande, o sea, la iglesia es un mar de mentes que si tú los agarras y tú dices, ¿cómo puede estar? O sea, ¿cómo pudieron estar los dominicos y los agustinos y los otros, que todos piensan tan distintos, bajo el alero de una misma institución? Eso te habla de la grandeza de la institución, porque son muy diferentes. Las vocaciones son diferentes y hay que respetar. Hay gente que tiene vocación de ser empresario, y el Papa Francisco habló mal no de ciertas prácticas, que eso hubiese sido normal, pero habló mal de la propia actividad empresarial, al punto
de que la familia esta ¿Qué dijo? Dios, que yo eso no me di cuenta yo que dijo el Papa con respecto a eso. se pronunció de una manera muy negativa empezando el pontificado, que la familia del Bank of America, que financia muchas cosas de la iglesia, le quitó el financiamiento un tiempo para que aprenda. O sea, estas cosas no se pueden provocar. O sea, estas cosas son verdaderamente impertinentes. Entonces hay que buscar un liderazgo más pertinente, que no deje de ser carismático como como el de Francisco, que te voy a decir algo. Yo creo que más, más que en vida ha sido citado y ha sido divulgado. Yo no me lo esperé. Lo que pasó, yo no me lo esperé. A mí me dejó absolutamente impresionado, toda el cerro, el volumen de información, de cosas, ¿no? Que se han venido dando a partir de estos días. Desde el lunes, todo es Desde Francisco. pero, Todo es Francisco, todo. pero también a Occidente le hacía falta mirar hacia su liderazgo espiritual. También ahí se encuentra, ahí uno dice, ¿no? Ni el más progre puede escapar y negar lo que es, y de dónde viene, y de dónde están sus bases, y de dónde están sus raíces, y de dónde viene su formación moral, intelectual, porque nos guste o no, tiene, así sea resabio, no importa, pero es que si al Papa de Roma le pasa algo, es importante. Así es. Esa reconciliación de Occidente con su fe, yo la he visto en estos días. Eso ha sido algo bastante positivo, en verdad, y que habría que buscar alguna manera de que ese sentimiento de conciliación se mantuviera. Incluso a mí me daba mucha risa porque a Donald Trump lo pusieron lo pusieron en la primera fila, y de derecha a izquierda te lo pusieron de último, pero te lo pusieron en la primera fila. Creo que por protocolo él no tendría que ir ahí, pero te lo pusieron ahí. Entonces, aparte, fue de un azul brillante que contrastaba demasiado con el negro que estaba allí. Pero el poder político... Por cierto, no, pero... termina para darte algo, para decirte algo. Termina. Es bueno y sano que el poder político sepa que su poder termina, que su poder tiene límites. Y no es por el límite que les ponga el Papa ni nada, es porque Dios nos pauta a todos nosotros una serie de cosas que nosotros no que no podamos, no, porque no quiero hacer un discurso que suene inmovilista. Lo que te quiero decir es que los poderes terrenales tienen que saber que hay un poder más grande que ellos. Y ese poder más grande que ellos los convoca a todos a reunirse en una villa en el centro de Roma, que no tiene ni siquiera, que no llega ni al kilómetro, obliga a significarse y estar ahí. Es muy importante que en este mundo el ser humano sepa que tiene límites morales y que tiene por encima de él imperativos que tiene que obedecer, representados en este caso por Dios. Pero me parece que es un principio muy limitativo, sobre todo del poder político, para que entren en conciencia de que no pueden jugar con la vida, no pueden jugar con la gente, no pueden tomar decisiones, o que no van a quedar impunes de las decisiones que tomen. O sea, es como decirle a la gente, allá arriba hay un Dios, y si no hay, por algo, aquí hay 150 jefes de Estado y jefes de gobierno. También por algo estamos congregados todos aquí. Exacto. Por cierto, Juan Pablo, una imagen que creo va a pasar a la historia fue el encuentro de Trump y de Zelensky en el centro de San Pedro, sí, reunidos hablando. Sí, y si yo no estoy equivocado, los pusieron diagonal, se veía una estatua de San Pedro que hay, que tiene aregno, que tiene una corona, y los pusieron, no sé si en el mismo lugar, pero muy cerca donde estuvo el féretro. No sé por qué los pusieron ahí, no sé por qué se pusieron a hablar ahí, me llamó mucho la atención, pero
redescubrimos una vez más la importancia arbitral que tiene la Iglesia para determinar políticos, y para tener una influencia arbitral necesita ser más neutral. No importa la situación que esté viviendo. No importa. No importa, y además tampoco importa, no importan las ideologías, importa es el cristianismo. Entonces, por eso se hace tan necesario. Porque hay gente que dice, no, pero hay que significarse contra esto, contra lo otro. Ok, sí hay gente que se signifique. Yo no puedo decir, por ejemplo, que durante el papado de Pío XII no se hizo nada, porque había mucha gente, muchos cristianos y muchas órdenes religiosas hicieron de todo por salvar judíos de Auschwitz, e hicieron distintas iniciativas, pero en su momento se necesitaba también salvaguardar la integridad de Roma, que estaba siendo amenazada, y se hizo lo que se pudo en ese momento. Fue de hecho, estaban a pocas cuadras ya de Vaticano, la fuerza de Hitler y esta gente para tomarlo. Y bueno, quizás eso fue parte inclusive también de la moderación que se le critica a Pío XII, ¿no? Inclusive eso que tú decías en el último en vivo que hicimos de esa neutralidad que a veces necesitamos mantener para poder navegar entre las dos aguas, porque son todos hijos de Dios. Eso no quiere decir, o sea, que el Papa de Roma arriba mantenga una posición, no quiere decir que abajo es correcto. No hagan cosas. Lo que pasa es que todo tiene que ser un engranaje donde todo va hacia un mismo fin. Entonces, por ejemplo, yo sí, y hablando de este tema, rescatándolo, sí hizo falta una política latinoamericana, una visión de la Iglesia hacia Latinoamérica que siento que Francisco no se la dio. No hubo una visión, hubo 4 o 5 viajes, pero no hay diócesis nueva, no hay una estrategia nueva, no hay, o sea, la Iglesia latinoamericana no es más influyente, al contrario, tú ves influyente a la Iglesia de Estados Unidos y de Europa, y la de África que está ahí. Pero ¿cómo es posible que América Latina no tenga otro papable, por ejemplo? Entonces la Iglesia en Latinoamérica no creció, sino por cosas de inercia y de demografía, pero no creció. Y tampoco ante la crisis que tenemos en Latinoamérica con los totalitarismos, la Iglesia se ha sabido pronunciar. Es correcto, no. Esto se lo estaban criticando en ese acercamiento a ese callarse con respecto a Venezuela, ese callarse con respecto a Nicaragua. Eso fue, yo creo que el Papa. Nicaragua se han comportado muchísimo mejor que con Venezuela. Y de hecho, de Venezuela tuvo que ser Pietro Parolin escondido, que no lo sacó nadie, donde pidió la liberación de los presos políticos. Pero te cuesta encontrarlo. ¿Por qué? Porque pero después te propuso la mediación, ¿te acuerdas? Cuando estaba de nuncio en Caracas. Que por cierto es papable. Dicen que sería bueno porque sería un buen moderador. Entonces, un papa moderador. El cristianismo tiene que crecer, sí, tiene que llegar a todos los continentes, ojalá, pero también hay que tener un sentido de responsabilidad con la gente que siempre ha sido tu deber pastoral. Venezuela es un país católico desde siempre. Entonces no puede ser que un país que le da a la Iglesia vocaciones, órdenes religiosas, santos, ya tenemos 2. Ya tenemos 3 santos y una beata. Venezuela le da a la cristiandad el fenómeno mariano más grande, solamente superado por Guadalupe y Aparecida, con la diferencia: Brasil y México son 2 gigantes y Venezuela. Pero que en términos proporcionales de habitantes no se puede comparar. O sea, son mayores Guadalupe y Aparecida por el volumen. En Brasil son más de 100 millones de habitantes. Pero fíjate, quiere decir que la Divina Pastora proporcionalmente a la población que
para igualarse, o sea, para estar en tercer lugar, no, es muchísimo. Entonces eso merece un respeto, eso merece una mirada distinta del liderazgo, que puede estar en Roma, pues, muy bien, pero es que tienen que voltear a mirar, porque la importancia que tenemos nosotros es enorme. O sea, aquí las iglesias en Chile, ¿quién te las está llenando? ¿Quién está dando vida parroquial? ¿Venezolano? Es correcto, hay varios, ¿viste? Hay varios. ¿Venezolano? ¿Quiénes van a la catequesis? Venezolanos. Yo me junto. Podemos hacer el ejercicio demográfico. Yo me junto con 10 chilenos y algunos me dicen, no, bueno, yo estoy bautizado. Yo también. Y primera comunión, bueno, va disminuyendo. Pero el venezolano siempre hace su primera comunión. O sea, son cosas que hay que voltear a mirar, porque no todos son los números así fríos. Por ejemplo, el prestigio que hoy tiene la iglesia en Polonia es porque Juan Pablo ayudó, no tenía el poder directamente, pero pudo presentar, pudo poner contactos, puso ese networking a trabajar. Entonces hubiese demostrado una gran grandeza política enorme, Francisco, que tanto le gustó la política, si hubiese hecho algo más. No estoy diciendo tumbar al régimen, pero significarse con los contactos necesarios, Pero es que hay algo que es muy extraño, inclusive. Francisco estuvo en Brasil y no estuvo en Argentina, que queda al lado, y nunca más volvió a Argentina siendo papa. Decían que para no la dan por ganada. Él da, porque tú agarras para Argentina, y Argentina, que es una sociedad muy secularizada, pero es una sociedad que al encuentro de su fe, los orgullosos de su herencia española e italiana, entonces allá no se pierde la tradición, entonces la iglesia sigue teniendo, se le voltea a mirar y el protestante y los evangélicos no se ven en Argentina, no, son demasiado marginales todavía, entonces la dan por ganada. A Venezuela también la dan por ganada, porque el 70% de la población es mucho, y el otro 30% que no cree o está en otra cosa, pero la dan por hecha. Yo pienso que ese elemento tiene que ver, y me parece que hubiese sido significativo que incluso que hubiese hablado español desde la Logia Vaticana, que no lo hizo tampoco. Habló español mucho después en las entrevistas. Él que quiso... Es correcto, casi siempre en italiano Papa se refirió. De hecho, se le criticó en algunas ocasiones que hasta el Urbe et Orbi no utilizaba el español para darle... Pero si el Urbi et Orbi decía en latín la última frase, él llevó todo al italiano, todo lo llevó al italiano. Es más, las dos primeras encíclicas son en italiano, que todas se van a nombrar en latín, imagínate. Que la tradición es en latín, pero entonces, porque entonces él quería ser local, ahí están sus contradicciones, él quería ser local, él quería ser igual, pero no fue igual, para imponer su voluntad donde tuvo que imponerla con mano de hierro, la impuso. Entonces, ahí están las cosas, ¿no? Las contradicciones donde él se... Bueno, querido Juan Pablo, yo me quedo con el Francisco, como te dije de inicio, el Francisco párroco, el Francisco que, vamos a decir, misionero, por decirle de alguna manera. Se está quedando esto. Yo me quedo con el Francisco misionero, con el Francisco de la prédica llana, sencilla, simple, que todo el mundo puede entender, ¿verdad? Y siento que buscó, sí, que hubiese cierta confraternidad con otras religiones, se acercó mucho a los budistas, a los islamistas, a los países asiáticos y africanos tuvieron cierta atención, bastante atención, pero como todo, creo que en algunos casos los límites no se establecieron claramente con respecto a posiciones que la iglesia tenía que tomar, y esperemos que en este próximo cónclave
surja un sacerdote, un papa que sea moderado en todos los sentidos, o sea, moderado en, no con la caridad, no, es con el acercamiento a la gente, no, o sea, hay que acercarse, sino en lo que es la doctrina de la iglesia y lo que muchas personas aspiran y esperan, y que ojalá aquellos que se sienten excluidos puedan encontrar también También, una voz, porque yo... y es de justicia decir una cosa, Mm, que se, mm, yo entiendo que es llenador que mucha gente que se siente excluida en ámbitos sociales, económicos, se las pueda recibir. Pero yo creo que también es justo decir, y pocas veces se dice, que las primeras o los primeros que siempre buscan igualar, llevar hacia arriba, ir hacia revertir situaciones sociales donde hay desfavorecidos, son las órdenes religiosas. Las primeras que salieron a tratar, que siempre han tenido apostolado con las prostitutas, con los travestis, con las personas desvividas, con las víctimas de las enfermedades de transmisión sexual, son las religiosas de toda la vida, que están ahí, que hasta acogen, hacen voto de acoger a esta gente y lo hacen. O sea, yo entiendo que la novedad, que el Papa, que todo, pero también me parece que ese mensaje oscurece un poco la labor que se venía haciendo de antes. O sea, la acogida que la iglesia le da a las prostitutas, a los desamparados, a los explotados, cómo eso se ha querido intelectualizar también, porque en la iglesia mucha gente, muchas religiosas se forman, son profesionales. O sea, ahí donde tú ves a las monjitas te tienen doctorado, tienen estudios, tienen cargos importantes en la vida de la iglesia. O sea, la mujer participa en la iglesia y tiene una voz muy activa. No se les da el sacramento de la ordenación, pero la ordenación es dar la misa. O sea, hay muchos curas que dan la misa y no hacen más nada. Ya quisieran, ojalá hicieran la mitad de lo que hacen las monjas, las religiosas. Es diferente monja y religiosa, por cierto. Pero ojalá hicieran la mitad de lo que hace esa. Entonces, ahí es donde está verdaderamente lo importante. O sea, el trabajo pastoral que hace la mujer en la iglesia y la voz que la iglesia le da a la mujer, porque el cristianismo es una religión muy femenina, que llena mucho a la mujer, siempre ha llenado mucho a la mujer. La mujer es la primera que hace rosario, que hace via crucis, que encabeza comunidad. Entonces, tampoco confundir, que tampoco se confunda este tema y que si bien una mujer no presida la misa, preside otras cosas que tienen una gran envergadura. No le quiero quitar hierro a la misa, pero digamos que una persona no creyente se reconozca en la grandeza de una obra, Teresa de Calcuta, por ejemplo. Teresa de Calcuta. ¿Y qué nombre masculino me puedes decir tú ahí? De repente no se te ocurre ninguno, y de repente no lo hay. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, el que tuvo mucho tiempo después fue San Juan de la Cruz, mucho tiempo después. Mucho tiempo después fue San Juan de la Cruz. Entonces, y es reformadora de la iglesia, porque la iglesia se reforma todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros, con la historiografía, nosotros tenemos la historiografía del mundo moderno, y la historiografía del mundo moderno se escribió en el norte de Europa, es decir, países protestantes. Entonces, la contrarreforma que nos llaman a nosotros es en realidad la gran reforma católica que dio barroco, música preciosa, arte espectacular, grandes manifestaciones de fe, y otras reformas la ha habido. Las mujeres han tenido protagonismo en esa reforma. Así es. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Ya tenemos bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Ya tenemos hora y son las 7, es 1 hora y 6 minutos. Yo pensé que teníamos un poco más. Los retos de la iglesia están a la vista, creo yo. El que no está informado es porque no escucha los medios, porque no los ve, porque no los lee. Y
esperemos que pase el cónclave lo más rápido posible para que ya tengamos una visión de cómo va a desenvolverse en los próximos años el asunto eclesiástico, y que bueno, y que sea para que todos nos encontremos, y no, porque creo que en esta época hemos estado más separados unos de otros, lamentablemente, me da la impresión. Los entornos eclesiales están muy divididos. ¿Ah? Los entornos eclesiales están muy divididos. Muy dividido. Y entonces este proyecto de la Agenda 2030 nos ha separado a muchos, en serio, ¿no? Y ojalá que quien venga pues pueda seguir en lo positivo la obra de Francisco y pueda hacer las reformas necesarias para que la iglesia se mantenga en paz y apoyando las buenas obras en este mundo que a veces son opacadas por la política, que cada día está más desbordada, pero no para bien, sino para mal, lamentablemente. Sí. Bueno, un gusto como siempre, y vamos a ver cuando se produzca por ahí, no sé cuándo debería ser. De aquí a 9 días se supone que a partir de hoy son 9 días de luto. No sé si, creo que estaban pensando adelantarlo, creo, por lo que escuché hoy, pero son 9 días, comienza el cónclave. Bueno, si es como los anteriores, 2 días, 3 días, porque no creo que tengan que tumbarle el techo como sucedió en una época en la iglesia que no, bueno, que no elegía. Pasaron más de 2 años sin elegir el Papa y tuvieron que ponerlos a pan y agua y ya, y tumbarle el techo a ver si la lluvia los hacía elegirlo. ¿Ah? Antes de Juan Pablo II, que hizo la gran reforma del derecho canónico, a los cardenales se les podía restringir la comida para llegar a una elección. Obviamente ya esto no está contemplado, porque tú te imaginas estos pobres, si tú les quitas agua y medicina y tal, lo que puede salir ahí es una desgracia. Pero yo creo que eso está listo en 2 o 3 días. Los medios dicen que están apostando porque dure una semana, dure 6 días, 5 días, para decir que hay división interna. Por lo tanto, la iglesia está interesada en que sean menos de 3 días, y va a ser menos de 3 días. No te sorprenda que se tarden un día para taparle la boca a los medios. O sea, ese tipo de cosas pues, se pueden dar. Vamos a ver qué va a pasar, cómo va a ser esa fumata blanca, pero Juan Pablo, se supone que si se están dando estas reuniones preliminares entre los cardenales, que dicen inclusive para hablar de programas, de proyectos, y escucharse uno a los otros, ya eso es ganar mucho espacio para lograr ir con una visión más o menos de quiénes pueden comer, por dónde van a ir las votaciones en primera instancia, ¿no? El cónclave ya va a ir depurado, porque yo creo que ahí el poder está muy concentrado. En las últimas congregaciones han hablado, son 130 que están ahorita, 113. 135. No, pero 113 que ya están en Roma, ya. Sí, que esta mañana asistieron, tengo entendido, 70 nada más. Pero sí, están llegando, faltan un poquito, porque son 135 los que van a votar. Eso se va a depurar, porque imagínate tú que en las congregaciones generales han hablado 35, han pedido la palabra y hablado 35, o sea que ahí el liderazgo tampoco está tan desagregado. O sea que 35 te hablan, 113 reunidos me parece un poquito, y entre curas menos. O sea, es muy poquito, sí, porque el cura viene y da su sermón y a veces se alarga. Entonces, a mí, las ganas que tiene la iglesia, esto me lo estoy imaginando yo. Pero creo que ellos quieren taparle la boca a los medios, porque a la iglesia, como siempre les gusta ser impredecible, y tapándole la boca a los medios lo logran. Entonces yo pienso que ya ellos están trabajando ya el precónclave, que va a ser largo, porque yo creo que... Sí, yo creo que eso comenzó. El precónclave ya comenzó. Cuando entren a votar, ya eso va a estar más o menos, ya va a haber trabajo adelantado. Por eso es que yo no creo... Así. Bueno, gracias, y veremos qué pasa para ver si hacemos después el en vivo del futuro. Del futuro.
que a mí no me hacer categorías políticas es muy feo y a mí no me gusta desde el primer año, porque los primeros 100 Ah, días, no, es muy poco tiempo, es muy poco tiempo, no, es muy pero poco tiempo. los primeros 100 días está de moda evaluarlos, pero habíamos dicho que no queríamos meter categorías políticas, no podemos nosotros. Aunque creo que a Francisco no se le evaluó los primeros 100 días, según lo que estaba escuchando también. No, no, pero vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Así es. Gracias, Juan Pablo. Feliz noche para todos.